Afectación en todo el país y hoy queremos hacer un recuento de los daños porque muchos de las entidades que han estado trabajando y hoy nos acompaña también un representante del Cuerpo de Bomberos que han tenido una ardua tarea en estos 4 días de emergencia. Don Alexander Solís, jefe de prevención del Cuerpo de Bomberos, le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, don Alexander. Muy buenos días, muchas gracias. Don Alexander, a 4 días de la emergencia, ¿cómo amanece el país el día de hoy? Bueno, realmente todavía amanecemos con muchísima gente trabajando en el campo, en el caso del Cuerpo de Bomberos y el resto de las instituciones de emergencia, y esto debido a que todavía hay poblaciones que requieren la ayuda de los cuerpos de socorro, en muchos casos poblaciones que siguen incomunicadas o que es necesario todavía abastecerlos. Debemos entender que la afectación es pues prácticamente en más del 50-60% del territorio nacional. Estamos hablando de todo el Valle Central, prácticamente toda la vertiente del Pacífico y con un daño importantísimo en infraestructura vial, no solamente de carreteras nacionales, sino también de muchos caminos vecinales que llevan hasta comunidades muy pequeñas y muy vulnerables. Una de las características de estas comunidades es que están alejadas de los centros de población, muchas veces con caminos angostos, de difícil acceso, ya en condiciones normales. Y al presentarse todo este daño, esta cantidad de lluvia que ha caído en prácticamente todo el territorio nacional, estas comunidades han estado aisladas. Hemos trabajado durante el fin de semana accesando distintas comunidades en algunos sitios con vehículos tipo cuadraciclos, las famosas mulas, ¿verdad? Que uno pues prácticamente piensa que pueden llegar a todo lado, vehículos todoterreno, y en algunos casos los equipos de respuesta han tenido que caminar 30, 40 minutos, 1 hora para poder llevar el abastecimiento hacia esas personas con 2, 3 días de estar incomunicadas. Don Alexander, muchas personas están sacando sus pertenencias, sus cosas, porque es una zona de riesgo. ¿Cómo les orientamos para que no se vayan a lesionar sacando todos estos, una caída, bueno, tantas cosas que pueden pasar? Bueno, muy importante que cuando lleguemos a nuestras casas y están impactadas y hay que empezar todas esas labores de limpieza, hay que rehabilitar los sitios, pues importante que identifiquemos todas aquellas condiciones de peligro que se puedan presentar, pues si tenemos a mano guantes, herramientas que podamos obtener de la misma comunidad, pues es importante considerarlo. Y otro elemento importante también es qué hacer con todo esto, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado de no ponerlo en un sitio donde vaya a caer al cauce de un río, que vaya a estorbar posteriormente. Entonces aquí hay que coordinar esos aspectos con los comités municipales de emergencia para que también los municipios puedan tomar estas acciones. Ahora, don Alexander, antes de sacar las cosas, ¿qué es lo que tengo que ver cuando yo regreso a mi hogar, que fue completamente impactado, para no verme afectado, no ponerme en riesgo además? Bueno, me parece que aquí es importante que consideremos que todavía estas primeras horas después de la emergencia, y podríamos estar hablando de primeras horas, aunque ya han pasado varios días, pero para una comunidad que está afectada, que no tiene comunicación, que no tiene servicios básicos, pues hay elementos que son fundamentales como restablecer el abastecimiento de agua, ¿verdad? Buscar la atención médica, recurrir a las autoridades de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social, sobre todo cuando hay pacientes que tienen enfermedades crónicas, que sus tratamientos posiblemente se han perdido. Entonces, para eso es importantísimo siempre tener ese contacto con el Comité Municipal de Emergencia, con las instituciones ahí representadas, para poder ayudar en ese levantamiento inicial de los daños. Y por otro lado, es muy difícil que las autoridades puedan llegar al mismo tiempo a todos los sitios. Entonces, pues lo principal aquí es entender que que estamos en plena época lluviosa, que si fuimos afectados es porque estamos en una zona altamente vulnerable y que tenemos que identificar si nuestra casa está en riesgo, y en estos casos pues es mejor recurrir también a las autoridades de emergencia para evitar que el reingreso a estos sitios pueda exponer a más personas a ese riesgo. Ahora, hablando de ese riesgo, don Alexander, estamos tal vez en una casita cerca de un río. A ojo de buen cubero yo digo, todo está bien, pero ¿cómo o en qué me fijo si no se vio afectada, verdad, por esa corriente que subió, que las bases están bien de mi casa y que no se me va a ir el terreno, verdad, al río? ¿Qué podría ver yo? Bueno, lo principal acá es evaluar si fue afectado en este fenómeno, ¿verdad? Si fue afectado en los últimos días, eso significa que está en una zona vulnerable y que podría volverse a presentar esa afectación, y por lo tanto ese registro tiene que estar
en la información que tienen las autoridades locales para tomar acciones de mitigación en ese sitio o eventualmente evaluar cuál es la condición de la vivienda. Si no fue afectado, pero sabemos que estamos cerca de un río y que el río, como decimos comúnmente, comió parte del terreno, pues hay que verificar bien la existencia de grietas, si hay alguna inclinación, incluso. si se desalineó una pared, etcétera. Todo este tipo de cosas hay que reportarlas porque eso implicaría mayor vulnerabilidad para esas personas. Ahora que habla usted de vulnerabilidad, hay poblaciones que se ven más afectadas, los niños, adultos mayores, ancianos, ¿verdad? ¿Cómo ayudamos a estas personas para que se vean menos impactadas? Sí, definitivamente. Nosotros como Cuerpo de Bomberos hemos rescatado más de 1.500 personas y aquí un dato importante es que en la atención que el Cuerpo de Bomberos ha hecho en forma directa y en muchos otros casos en coordinación con las instituciones, estamos hablando de que solo nosotros gestionamos, coordinamos un 500% más de las emergencias solo para hacer una comparación con más que tuvimos durante Otto. Es decir, en la atención del huracán Otto teníamos una zona muy localizada, ahora tenemos una zona muy extensa, prácticamente a lo largo de todo el país. Y solamente, como le decía, más de 1.540 personas fueron rescatadas, dentro de eso niños, adultos mayores, personas con alguna discapacidad. Estas personas se convierten en un grupo de población prioritario, no solamente durante las labores de rescate, sino también en este momento, porque muchos están en albergues, ya las autoridades de salud están tomando las acciones, están atendiendo estos sitios, pero también es importante cuando ya en la fase en la que estamos, ¿verdad? En donde muchas personas están regresando a sus hogares, otras personas no fueron afectadas por este fenómeno, eso que usted consulta es muy importante porque debemos de priorizar la atención y la movilización temprana de estas personas cuando se emiten las alertas. Aquí hay un tema importantísimo que considerar y es que cuando las autoridades emiten una alerta, nosotros tenemos que activar un plan de emergencia y este tipo de población debe ser prioritario para nosotros. Muchas veces la gente no evacúa la casa porque dice es que me van a robar, puedo perder todo, pero entonces por lo menos a las personas más vulnerables llevémoslas a otro sitio. Y si alguien tiene que quedarse cuidando la casa, pues no duermen toda la noche, se queda vigilante para poder tomar acción de protección lo más pronto posible. Ahora, don Alexander, hay ciertas casas que tienen árboles grandes que sembró el papá, el abuelito, pero con tanta lluvia, ¿cómo determinar si ese árbol no puede llegar a ser el que se caiga encima del techo en estos días que sigue lloviendo? Sí, ese es un tema que necesariamente hay que trabajarlo con las autoridades municipales, con las mismas autoridades representadas en el Comité de Emergencia y con el MINAE. Cuando un árbol puede estar representando un peligro para alguna vivienda, un grupo de viviendas, son temas que hay que reportar al MINAE para que se haga una evaluación y se definan cuáles son las acciones preventivas que ahí habría que tomar. Entonces es muy importante que esto se resuelva localmente, ¿verdad? Okay. Ahora, ¿qué pasa con... Hemos visto que la infraestructura vial, ¿verdad? Prácticamente las calles se volvieron ríos en una gran cantidad de sectores de mi país. Y yo digo, no, yo me la juego. Aquel pasó, yo paso también. ¿Qué hago en el caso de que esté, cómo determinar qué tan impactada está la calle para no jugármela y no exponerme? Mire, realmente estamos en una fase de evaluación. En este momento las prioridades están orientadas en habilitar los pasos y esos pasos en la mayoría de las ocasiones quedan como paso regulado, lo que las autoridades llaman paso regulado. ¿Por qué? Porque no se ha podido evaluar todo el riesgo que eso implica, no se ha podido movilizar toda la masa que ahí está y lo que se está buscando es lograr... Derrumbe, exacto, Alexander, sí. Lo que se está buscando es lograr el acceso a las comunidades para abastecerlas, alimentación, salud, servicios básicos. Eso es la prioridad en este momento. Vendrá un segundo paso que es cuando las rutas se tienen que habilitar de una forma más sostenible, más estable, en un proceso de recuperación para poder sacar producto, para poder garantizar la accesibilidad y la movilidad de las personas para retomar sus tareas cotidianas. Entonces, mientras eso ocurre, lo que tenemos que hacer es ser muy respetuosos de lo que la autoridad establece. Si hay un paso regulado, debemos respetar esa condición porque podríamos poner en riesgo nuestra vida y la de otras personas. Ahora, don Alexander, hay
impacto por todo lado, alcantarillas, las aceras, ya hoy muchos de los niños vuelven otra vez a la escuela. ¿Qué les decimos a esos padres de familia que llevan sus chiquitos, incluso chiquitos que van solitos? ¿Cómo deben de, verdad, de prever cualquier situación que pueda convertirse en una emergencia posteriormente, más con las lluvias de estos días? Sí, aquí hay que considerar varios elementos. Uno, hay comunidades que definitivamente, hay cantones, zonas, ni siquiera hablamos de comunidades porque son múltiples comunidades dentro de estas zonas que tuvieron impactos muy severos en términos de accesibilidad. Por ejemplo, solo para citar dos casos, nosotros fuimos los primeros en llegar a Monteverde y San Ignacio de Acosta. Eso implicó que nosotros debimos de movilizar, por aquí tengo el dato, más de 434 obstáculos en la vía. Movilizarlo manualmente, es decir, con palas, con motosierras, cortar árboles para poder accesar a distintas comunidades. Entonces, estas comunidades se han considerado dentro del marco del manejo que está haciendo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de esta emergencia como comunidades que todavía no pueden retomar lecciones. En muchos casos hay escuelas que son usadas como albergues y también hay muchísimas zonas de alto riesgo donde el Ministerio de Educación ha considerado que no es conveniente todavía retomar lecciones. Para eso es importante que todas las personas que nos ven pues tengan un contacto permanente con las autoridades de educación para saber cuándo se debe retomar las clases. Y por otro lado, también si estamos viviendo en zonas que tienen algún tipo de riesgo por accesibilidad, si los niños tienen que pasar algún río, alguna zona propensa a deslizamientos, en primera instancia que los adultos valoremos bien si realmente es seguro que los niños pasen por ahí, tratar de acompañarlos. Si pudiéramos tomar la previsión de que una zona ya retomó lecciones, pero nosotros vivimos en algún sitio de riesgo, pues buscar la posibilidad de que los niños estén donde algún familiar, donde algún amigo cercano, ¿verdad? Que podamos movilizarnos, primero, para que no pierdan clase y segundo, para que no estén en condición de riesgo, ¿verdad? Entonces aquí la comunicación y el atender las recomendaciones de las autoridades sigue siendo uno de los elementos fundamentales. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo vivo en una zona donde tengo un cerro, donde, ¿verdad? Y yo digo, no, aquí nunca ha pasado nada, pero ¿cuáles señales, qué puedo ver yo que podría ayudarme incluso, ¿verdad? A evitar que muera? Porque con este tipo de situaciones uno no sabe qué pasa con ese cerro que era el de toda la vida, pero puede llegar a colapsar. Sí, ahí tenemos que valorar agrietamientos. Como usted lo decía, el conocimiento que yo pueda tener de esa ladera, de ese cerro, posiblemente muchas personas crecieron jugando en esas laderas y en esos cerros y las conocen ampliamente, muchos trabajan en esos sitios. Entonces el revisar si hay agrietamientos, si hay formaciones de nuevos canales, nuevos riachuelos, si hay árboles que se comienzan a movilizar, que comienzan a inclinarse, ya son indicadores de que podría haber una situación de amenaza ahí y nuevamente hay que reportarlo al Comité Municipal de Emergencia para que se active el plan municipal de emergencia y se puedan evaluar por parte de un geólogo o de un profesional esas zonas. Don Alexander, le agradecemos muchísimo su tiempo, acatar todas las recomendaciones de las autoridades. Estamos pasando por una situación complicada, pero antes de irse, queremos darle el pase a